Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con la lección divina de esta tarde, que corresponde al quinto domingo del tiempo ordinario. Como ya sabéis, vamos a leer fundamentalmente ¿qué evangelio? El evangelio de Lucas. Ya hemos dicho algunas características de Lucas, como en otros casos hemos dicho de Juan. Bueno, y vamos a comenzar como hacemos siempre los cristianos, con esa señal preciosa que tenemos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Lucas 5, 1, 11. Motivación. Hemos encontrado esta frase que nos gusta mucho. Es importante ser discípulos de la palabra antes de ser militantes activos, porque el ser militantes activos se desorienta si antes no nos hemos puesto a la escucha de la palabra. La escucha de la palabra es fundamental. En Lucas hay unas escenas preciosas. A Lucas le gusta siempre poner un ejemplo de hombre y un ejemplo de mujer. Entonces, cuando habla en el centro del Evangelio de cómo tiene que ser un cristiano, pone un ejemplo de mujer cuando habla de María de Betania, que escuchaba a los pies de Jesús la palabra. ¿Recordáis, no? Pero después pone un ejemplo de varón, de hombre, y es el buen samaritano. El buen samaritano. Y en medio, el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, María de Betania y el buen samaritano. Una acción samaritana sin escucha de la palabra se desorienta. Y una escucha de la palabra sin que se prolongue en una acción samaritana se seca. Por tanto, Lucas nos va a decir, y por eso es importante esto, ser discípulos de la palabra antes de ser solidarios y de ir llevando por los caminos la palabra. El gran amigo nuestro de muchos, Roger Sud, el prior de Tessé, ¿recordáis?, decía que era importante dedicar en la vida un tiempo largo para el silencio y la soledad, antes de salir a la acción. Y por eso me dice Charo que os recuerde que el 9 de marzo tendremos una jornada de silencio en Castil de Lences, en una zona realmente preciosa, por si os interesa, para que vayáis preparando. Bueno, entonces es importante pero queremos tener hoy presente dos realidades también muy importantes que entran en la palabra. Podemos decir, ¿qué tiene que ver lo que pasa hoy con la palabra? Pues todo, porque Dios nos habla en la palabra, pero nos habla también en los acontecimientos. Y tenemos dos situaciones fuertes. Primero, la jornada contra la trata. Ya sabéis, no voy a explicar esto. El día 8. El día 8 se celebra la fiesta de Santa Josefina Vaquita. ¿Habéis oído hablar de esta mujer? Santa Josefina Vaquita, una que fue esclava, fue liberada. Bueno, entonces ella se ha convertido en prototipo de la lucha contra la trata, el día 8. Hay unos materiales preciosos, hay una vigilia preciosa, que aunque no vayáis a ningún sitio, si os hacéis con ella para orar, extraordinaria. Bueno, y también nos motiva la campaña de Manos Unidas. Campaña de Manos Unidas que tiene este año como lema la mujer del siglo XXI, aunque nos parezca raro, muchas mujeres del siglo XXI ni son independientes, ni están seguras, ni tienen voz. Y por eso la campaña nos invita a unirnos todos en favor de esto. Pero no olvidemos que todo esto nace del silencio y de la escucha de la palabra, como veremos más adelante. Pasamos. Bueno, oramos al Espíritu Santo.
siempre que nos ponemos a escuchar la palabra, el Espíritu Santo es el que prepara el corazón para la escucha. Y el Espíritu Santo también es el que siembra la palabra en nosotros. Ya sabéis que el modelo de escucha y de docilidad al Espíritu, ya sabéis quién es. María. Bueno, entonces invocamos al Espíritu con estas palabras. Ven, Espíritu de Dios, que tu música resuene inundando de paz, que el misterio de tu amor fortalezca mi fe, que tu luz brille irradiando en la oscuridad. Estas palabras son de una canción de Ain Karen que vamos a escuchar. Ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, que el misterio de tu amor fortalezca mi fe. Ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu de Dios, que el Espíritu irradiando en la oscuridad. Ven, Espíritu de Dios, 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 ven, Espíritu de Dios. Pues ven, Espíritu de Dios, inúndanos de paz, fortalece nuestra fe e irradia tu luz en la oscuridad. Y nos colocamos a la espera de la palabra, y en este apartado estudiamos un poquito el contexto de este texto que vamos a proclamar. Y el contexto, este texto es Lucas 5, 1, 11. Pero, si recordáis, en la anterior estuvimos leyendo Lucas 4, 1 siguientes. Bueno, entonces el contexto de este texto es el siguiente. Jesús se presentó en su pueblo, en Nazaret, para presentar ante toda la gente lo que le había pasado por dentro. Y ya sabéis lo que sucedió, que esa presentación terminó en un fracaso total. Y no solo fracaso, sino que las palabras de Jesús movieron a los de su pueblo a una violencia tremenda, tanto que lo querían despeñar. Bueno, pues este fracaso y este intento de despeñarlo no frenaron el deseo de Jesús de compartir la buena nueva con todos. Quizás en nuestro caso, experiencias de este tipo habrían servido para decir, bueno, adiós, yo ya lo intenté, pero no fui bien recibido y me voy. Jesús, con libertad, pasa entre ellos y se pone a predicar por toda Palestina, por toda la zona, y su fama se extiende en los pueblos y cura a muchos enfermos y habla en la sinagoga y habla de esto que lleva dentro del reino. Es decir, el rechazo de su pueblo no le ha hecho abandonar. Bueno, y en este contexto de que Jesús tiene fama, cura a muchos enfermos y enseña en las sinagogas, va a acontecer la llamada de Simón Pedro y de otros discípulos. Bueno,
El texto que vamos a leer gira en torno al lago. Me gustaría, no sé si os pasa lo que a mí, pero hay imágenes del Evangelio con las que me siento más identificado, imágenes relacionadas con el campo, pero tenemos que saber, como lo sabéis, que el Evangelio gira en gran parte en torno al lago y en torno a los pueblos del lago. Jesús era de Nazaret, pero como se estableció en Cafarnaún, un pueblo a la orilla del lago, y como sus amigos eran pescadores, pues la importancia de la pesca y del mar de Galilea es fundamental, fundamental. Este mar de Galilea, que es un mar de 20 kilómetros de largo por 12 de ancho más o menos, y que está a 212 metros bajo el nivel del mar. Y este lago de agua potable, de agua para beber, que se utiliza ahora en Israel para que muchos pueblos tengan agua para beber, este agua del lago viene del Jordán y de otros muchos afluentes de la zona. Aunque la zona parece seca, hay muchas aguas subterráneas. Este lago hace que la actividad de la pesca en tiempo de Jesús fuera muy importante, y también ahora, aunque en estos momentos de lo que más vive la gente es del turismo. Muchísima gente va a este lago, muchos cristianos van a este lago. Seguro que muchos de vosotros habéis hecho la travesía cuando la barca se detiene en el lago y se canta, tú has venido a la orilla, y otros cantos relacionados con la pesca. Bueno, este lago, cuando hay mucha sequía, baja mucho de nivel, y el problema que existe en este lago es que un poquito más abajo está un mar que se llama el Mar Muerto, que está lleno de sal, tan lleno de sal que uno flota en el agua. Y el problema es que cuando baja mucho el agua, en el fondo del lago de Galilea hay también agua salada. Y el problema está, y andan ahí investigando, de que la sal no se coma al agua potable, al agua dulce. Bien, bueno, entonces este texto va a girar en torno al lago. Y el texto tiene tres partes, que son, fijaos, el texto tiene tres partes. Primero, la enseñanza de Jesús desde la barca de Pedro, que se ha retirado un poquito de la orilla para poder hablar a todos. Segundo, la pesca milagrosa. Y tercero, la llamada o la vocación de Pedro. Bueno, en estas tres partes veremos que el centro de todo es Jesús. El que toma la iniciativa de todas las actividades es Jesús. Vamos a leer cuidadosamente este texto. En aquel tiempo la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Y desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Respondió Simón y dijo: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra,
hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús, diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. ¿Qué os parece este evangelio? Así ya de entrada, una maravilla y grande. Bueno, vamos a ver un poquito con detalle algunas cosas. Primero, llama la atención que la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Este evangelio es como la fiesta de la palabra. Veremos algunas cosas preciosas en torno a la palabra. Por ejemplo, la gente se agolpaba para oír la palabra de Dios. ¿Esto qué os parece? ¿Pasaba entonces? ¿Pasa ahora también o no pasa ahora? Dicen por aquí algunas que se inclinan así. Pues yo creo que pasa, porque no sé si estáis al tanto de que el Papa ha estado ahora en la península arábiga y allí se ha juntado en un país musulmán más gente cristiana que nunca. Muchos miles de personas se han juntado para escuchar también la palabra de Dios y para celebrar la Eucaristía. Bueno, entonces ocurrió entonces, se agolpaban, pero que también hoy se agolpan la gente para escuchar la palabra de Dios. Querían oír la palabra de Jesús. Bueno, pasamos. ¿Y qué hace Jesús? Jesús había visto dos barcas y le pide a Simón Pedro su barca. Esto es muy bonito, porque pedirle la barca, ¿qué os parece que será pedirle la barca? Empieza a pedirle algo que parece que no es muy importante, pero Jesús le está pidiendo que le deje como su vida, ¿verdad? Porque Jesús quiere anunciar la palabra desde la vida de Simón, desde la barca de Simón. Y le dice: apártate un poquito, aparta un poco la barca. ¿Y cómo se pone Jesús para enseñar? Sentado. Porque la actitud de sentado indica que está hablando con autoridad. Los obispos, cuando se sentaban, porque este que tenemos ahora nosotros no se sienta, ¿verdad? Habla de pie. Pero habréis conocido obispos que se sentaban en la cátedra para anunciar el mensaje de la salvación. Sentado. Jesús también en el monte, cuando anuncie las bienaventuranzas, lo hará sentado. Jesús sentado. Bueno, una actitud que expresa autoridad. Y fijaos esto también muy importante. Jesús no solo enseña en la sinagoga, donde se supone que hay gente incondicional, digamos, gente que suele ir a la sinagoga para escuchar la palabra, sino que sale y se pone a anunciar la palabra en el espolón, por decir un caso. Se pone a proclamar la palabra en la playa, donde había toda clase de personas. Por tanto, esto nos llama la atención. Nosotros solemos predicar la palabra en las iglesias y casi para de contar. Pero Jesús anuncia la palabra también donde está la gente. ¿Dónde está la gente?
Alguna vez habréis oído que en algunos sitios de playa hay sacerdotes que celebran la Eucaristía en la playa, ¿verdad? Y aquí tuvimos, no hace mucho, a Beatriz el Amado. ¿Os acordáis de Beatriz el Amado? Que se pasó varios años, creo que 2 años o 3, cantando y anunciando el Evangelio, sentada en una calle de Burgos tocando la guitarra. Bueno, hay gente que tiene esta fuerza. Jesús anuncia la palabra en la sinagoga, pero también en la calle, podemos decir, en la playa. Bueno, Jesús habla hemos dicho que Jesús es el protagonista de este Evangelio, es el que toma las decisiones. Bueno, Jesús habla 2 veces, una para dar una orden y otra para hacer una promesa. Aquí nos encontramos con la orden. ¿Qué orden le da a Simón Pedro? La orden es: rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Bueno, rema mar adentro es una palabra que puso muy de moda, ¿quién? ¿Os acordáis? San Juan Pablo II. Duc in altum, que decía él, duc in altum. Duc in altum significa rema mar adentro, métete más adentro. Bueno, y este es un dato muy bonito, porque Jesús es el que arriesga. Jesús es el que invita también a arriesgar. Ir con Jesús no es para gente cómoda, que busca las cosas fáciles y los caminos trillados. Jesús busca arriesgar y que la gente arriesgue. Por eso, rema mar adentro, métete más adentro, no te quedes en la orilla, métete mar adentro. Como veremos que hicieron aquellas mujeres de la Acción Católica que hace ya muchos años pusieron en marcha la campaña de Manos Unidas, ¿verdad? Lanzando una guerra tremenda contra el hambre a la que estamos invitados también nosotros a participar. Por tanto, seguir a Jesús es arriesgarse. Arriésgate, entra en el mar y lánzate. No es para gente cómoda, como dice el Papa Francisco, aludiendo a la Virgen María, dice, no era una mujer de sofá, no era una mujer de sofá, sino una mujer que se pone en camino. Bueno, entonces, ir más allá. San Juan de la Cruz decía que para ir a tierras no sabidas hay que ir por caminos no sabidos. Bueno, y yo creo que un problema grande que podemos tener como cristianos es repetir siempre lo mismo, no tener esta valentía del riesgo. Rema mar adentro, deja la orilla y métete duc in altum. Bueno, pasamos. Bueno, también Simón Pedro habla 2 veces. Jesús habla 2 veces. Una para dar una orden y otra para hacer una promesa. Pedro habla también 2 veces. En esta primera le dice, ¿cómo le llama a Jesús? Maestro. Fijaos que va a cambiar la forma de llamar a Jesús. Primero le llama maestro, pero después le llamará, como veremos, le llamará Señor. Señor. Muy importante. Señor tiene como más hondura, más conocimiento de quién es Jesús. Bueno, aquí dice, maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada. Bueno, y no hemos recogido nada. Lo propio para pescar, como sabéis, es pescar por la noche. A nadie se le ocurre pescar durante el día. Por eso, los que sois de zona o habéis estado en zonas costeras, veréis que por la noche se ven los barcos con la luz que están pescando. Nosotros que tenemos una casa preciosa en el desierto de Las Palmas, que os invitamos a visitar alguna vez, pues desde arriba, desde el desierto de Las Palmas, se ven por la noche los barcos con la luz que están pescando. Lo propio de la pesca es pescar por la noche, no de día, como les va a proponer Jesús. Bueno, entonces, la noche, no el día, es el tiempo propicio, pero
A esto se contrapone la palabra de Jesús, que invita a Pedro a pescar. Y aquí viene una de las palabras más bonitas que nos podemos encontrar relacionadas con la palabra. Después de constatar, maestro, que hemos estado bregando toda la noche y no hemos cogido nada, vienen estas palabras de Pedro que son geniales, que son preciosas. Fijaos qué hermosas. Pero por tu palabra echaré las redes. La evidencia es que no han cogido nada en el tiempo propicio para pescar. Pero por tu palabra echaré las redes. No me digáis que no son palabras preciosas de Simón Pedro, ¿verdad? No me extraña que Jesús estuviera admirado con aunque también le sacó de quicio muchas veces, porque era impulsivo. Bueno, Pedro tendrá que aprender a confiar y apoyarse en la palabra de Jesús, no en las evidencias que ha tenido. Bueno, pasamos. Bueno, la palabra de Jesús, como hemos dicho, tiene más fuerza que la experiencia frustrante de haber estado toda la noche pescando sin pescar nada. Y la fuerza de la palabra de Jesús lleva a ir más allá de las evidencias. Pedro, podemos decir que actúa en la fe de Jesús. Actúa con la fe de Jesús. Pedro se mete en Jesús para actuar como Él. Y esto es muy bonito también para un cristiano, ¿verdad? Yo no veo nada, pero en tu nombre me meto en ti, Jesús, y me voy caminando contigo. Como aquel otro que Jesús le dice, ponte en camino que tu hija, y él se pone en camino que la hija está curada. Bueno, pasamos. Bueno, entonces el resultado de fiarse de la palabra de Jesús fue una redada de peces tan grande que las redes comenzaban a reventarse, ¿verdad? Bueno, debió ser tremendo aquello. Las redes comenzaban a reventarse. Bueno, donde está Jesús, abunda y sobreabunda la vida. Por tanto, no es corta la mano del Señor, diría Santa Teresa. No es corta, tiene una mano poderosa. Bueno, por tanto, abunda la vida. Y hacen una redada tan grande que necesitan y llaman a los de la otra barca para que les ayuden, y aún así las redes de las dos barcas casi se rompen, se revientan por la cantidad de peces. Bueno, aquí un detalle también muy bonito. Lucas está escribiendo para las comunidades cristianas, ¿recordáis, no? Lucas está escribiendo todo esto que ha recogido, informándose bien. ¿Para quién escribió Lucas? ¿Cómo se llamaba? Teófilo, ¿verdad? Ilustre Teófilo. Bueno, se ha buscado bien por los archivos, ¿verdad? Bueno, y se dirige a las comunidades. Y entonces, en las comunidades les está diciendo lo importante que es que se ayuden unas a otras. Las comunidades cristianas no vive cada una aisladamente, ni tienen que dejarse llevar por la envidia o por los celos. Las comunidades cristianas, nosotros diríamos, las parroquias, las comunidades cristianas, no nos hacemos la guerra unas a otras, que si yo tengo más, que si tú tienes más, que si tú tienes menos, sino que nos ayudamos. Esta ayuda que expresa Lucas se refiere a las comunidades cristianas que se han de ayudar para llevar adelante la misión. Las comunidades no caminan solas, se ayudan. Bueno, y aquí viene la segunda manera de llamar a Jesús, ¿verdad? Primero le ha llamado un maestro, como si todavía no hubiera percibido quién es Jesús. Pero cuando ve lo que ha ocurrido con la pesca, cuando ve quién tiene delante, ya no le llama maestro, le llama Señor. Acordaos que para Lucas, una de las formas de llamar a Jesús es, la que le gusta a Lucas, es llamarle Señor. A mí me gusta llamarle a Jesús Señor. No sé si lo llamáis
en vuestra intimidad, Señor, ¿verdad? Porque cada uno a lo mejor tiene una manera de llamarle, pero Señor es reconocer que Él es el Señor, que Él es el que tiene el poder, la fuerza, la gloria, ¿verdad? Bueno, Pedro ha experimentado su poder y, claro, sabe que no está en el mismo plano de Jesús, no está en el mismo plano, sino que Jesús es el Señor. Por eso se reconoce a una distancia infinita, infinita de Jesús. Y esto le hace reconocer pecador, ¿verdad? Pecador, qué pobre soy, qué pequeño soy, se reconoce pecador. Y ve la solución a este problema de ver que Jesús es el Señor, pero que Él está a una distancia infinita. ¿Sabéis cómo soluciona o cómo quiere solucionar el tema? Pues diciendo, me voy y se acabó. Apártate de mí, que soy un hombre pecador. Apártate. En otras ocasiones también le dirán a Jesús que se aparte. ¿Recordáis lo que pasó cuando el endemoniado de Gerasa? Le dirán a Jesús, vete de nuestro pueblo. Sí, eres genial, pero vete de nuestro pueblo. Bueno, no sé si en este momento también puede ser que muchas personas admiren a Jesús, pero le digan, te admiro, pero vete un poquito más lejos, no me compliques la vida. Simón Pedro le dice, apártate de mí, o yo me aparto de ti porque soy un hombre pecador. ¿Sabe quién es Pedro? ¿Sabe quién es Jesús? Siente miedo y a la vez atracción. ¿Qué hace Jesús ante este apártate de mí que soy pecador? Que no le hace ni caso. No le hace ni caso. Por eso va a venir ahora otra palabra. Y le dice Jesús, no temas. Al ver el poder de Dios, surge el temor y el abandonar a Dios. Jesús le dice, no temas, no tengas miedo, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Esta es la segunda palabra de Jesús. Hemos dicho que había 2 palabras de Jesús y 2 palabras de Pedro. Maestro, hemos estado bregando, Señor, apártate de mí. Bueno, pues esta es la segunda palabra de Jesús. Ante la promesa de Jesús, las debilidades, atención, las debilidades cuentan poco. Ante la promesa de Jesús, las debilidades cuentan poco. Recalco esto porque a mucha gente a lo mejor nos pasa esto, que pensamos que ante nuestras debilidades Jesús se aleja. Y es todo lo contrario. Cuando aparece nuestra debilidad, Jesús se acerca. Y por eso a la reacción negativa de Pedro, apártate, le sucede la reacción de Jesús, que se acerca más todavía, Bueno, y a Jesús, de alguna manera, no hay que recordarle que somos pecadores, Él ya lo sabe. A veces tenemos dentro como una mentira metida dentro, de que solo parece que podemos acercarnos a Jesús cuando somos buenos, cuando nos parece que somos buenos. Y esta es la manera que tiene el enemigo de engañarnos. Todo lo contrario, Jesús se acerca. No es propio de Jesús dejarnos abandonados. Por eso Jesús le tiende la mano y lo llama para que se ponga al servicio del reino. Pedro tendrá que entender, esto también es muy importante, que no será discípulo de Jesús desde sus fuerzas, sino desde la confianza en el Señor, desde la confianza en la palabra. Bueno, Jesús lo llama después de una experiencia de fracaso. Daos cuenta que el experto en pesca era Pedro, pero ha fracasado y Jesús lo llama, y le nombra pescador. Bueno, a veces, no sé si os gusta la imagen pescador.
De hecho la cantamos, pescador. Bueno, pero hay gente que le pasa lo mismo que con el pastor. La imagen del pastor les gusta, pero no la imagen de oveja. Y entonces nos gusta la imagen de pescador, pero no la imagen de pescados, que somos pescados nosotros. Bueno, entonces Simón Pedro, antes de ser pescador, ha sido pescado, ha sido salvado. Cuando uno está ahogándose, no desdeña que le den la mano para sacarlo y liberarlo. Por eso es muy importante recordar esto. Somos pescados, somos salvados, y por eso podemos también pescar, como dice Jesús, pescadores de hombres. Pedro, antes de ser pescador, ha sido pescado, ha sido salvado, ha sido sanado en lo más profundo. Decía San Agustín, para vosotros soy obispo, pero con vosotros soy cristiano. Todos estamos en el mismo camino. Bueno, pasamos. Bueno, y dejándolo todo lo siguieron, así termina el Evangelio. Bueno, es importante descubrir que Jesús trabaja en equipo. ¿Por qué Jesús llama a otros para que continúen? Porque la buena nueva tiene que seguir resonando siempre. Por eso llamó a los discípulos en aquel momento y nos llama a nosotros, para que la buena nueva siga extendiéndose por el mundo. Por eso trabaja en equipo. Pedro tenía motivos para echarse a un lado, pero Jesús cuenta con él. Todos seguramente tenemos motivos para decir, conmigo no, que soy pecador, que no sé, que no soy bueno. Bueno, pues Jesús cuenta con nosotros. La respuesta de Pedro y de los amigos de Pedro es de una gran radicalidad. Dice todo, decir todo es, bueno, es todo, habla de radicalidad. Y comienzan una vida nueva, sacan las barcas a tierra y ya no harán lo que hacían, ahora se dedicarán a continuar la tarea de Jesús. Bueno, todo significa disponibilidad absoluta. En el seguimiento dejarán que Jesús sea el Señor. El servicio misionero siempre dependerá de estas experiencias fuertes. Estas experiencias fuertes son fundamentales para que nuestro servicio misionero no creamos que viene de nosotros, de nuestras fuerzas. Todo lo contrario. Aquí hay dos experiencias muy fuertes que conviene tener en la vida. Una, que ya hemos visto antes, pero la quiero recordar, es que Simón Pedro se echó a los pies de Jesús. Este gesto orante de echarse a los pies de Jesús, este gesto que tuvo también, como conocéis muy bien, Santa Teresa, porque ella dice que andaba cansada de la vida que llevaba, y una vez que trajeron un Cristo muy llagado para una fiesta, al ver lo que pasó por nosotros, Teresa se echó a los pies y llorando le dice, no me levanto hasta que no me cambies. Este gesto orante de echarse a los pies que alguna vez habréis tenido en la vida es fundamental para no abandonar el camino misionero. Y esta otra actitud, dejándolo todo, lo siguieron. Las experiencias fuertes hacen que no seamos cristianos desligados de Jesús. No sé si se entiende esto. Bueno, entonces cantamos el canto de Aincarén, sé mi luz, enciende mi noche. Estemos como estemos, haya tenido nuestra vida los fracasos que haya tenido, cantamos a Jesús como luz. Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche.
enciende mi noche, sé mi luz. Recitamos todos. El camino sin ti es tan largo y tu llanto acoge mi dolor. Tu palabra acalla mi miedo y tu grito se expresa en mi canto. Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche, mi noche, sé mi luz. Bueno, y nos hacemos algunas preguntas que yo creo que casi sobran porque según hemos ido relatando el texto, seguro que han brotado preguntas, pero las hacemos. ¿Cómo valoras en tu vida la palabra de Jesús? Esta palabra que hemos visto tan presente en este Evangelio. Rema mar adentro. No he pescado nada, pero en tu palabra echaré las redes. Bueno, en tus fracasos y noches, ¿estás atento a las indicaciones de Jesús o piensas que ya se ha terminado todo? ¿Cómo vives la confianza en Jesús en tu vida? Y la última, ¿entiendes tu vocación cristiana como una respuesta a la palabra? ¿Siempre la palabra aparece como algo prioritario en tu vida? Bueno, y para orar, pues repetimos todos estos dos textos. Antes del pero, podemos poner cada una de las situaciones de nuestra vida. Pero, lo decimos todos, pero por tu palabra echaré las redes. Y la segunda, Señor, que todo lo que hagamos, lo hagamos en tu nombre, siempre unidos a Jesús. El seguidor de Jesús nunca se organiza la vida al margen de aquel por quien le viene la fuerza y la alegría. Bueno, y terminamos contando al mundo la nueva manera de vivir. Y esto lo hacemos siempre con un testimonio. El testimonio de esta semana queremos que sea el declaramos la guerra al hambre que dijeron aquellas mujeres de la Acción Católica. Valientes. Declaramos la guerra al hambre, que forma parte del manifiesto fundacional de la campaña de Manos Unidas y que se ha recogido este año. Este manifiesto, este testimonio quiere ser un homenaje a las mujeres. Por ellas alzamos la voz, por su dignidad, por sus derechos, por la dignidad de los derechos de todos. Creemos en la igualdad y dignidad de las personas. ¿Y tú? Bueno, muy importante para el hambre, como sabéis, la presencia de la mujer. En muchos lugares y situaciones donde hay una mujer, hay posibilidad de que la comida llegue. Bueno, por eso nos unimos a esta campaña de Manos Unidas y visualizamos, vemos el vídeo, uno de los vídeos que nos han enviado a todos para sensibilizarnos en esta campaña de Manos Unidas. Declaramos la guerra al hambre. Así termina el manifiesto que inspiró la Fundación de Manos Unidas hace 60 años, difundido por un grupo de mujeres de Acción Católica dedicadas a luchar por la igualdad, los derechos y la dignidad. Queremos que este año sea un homenaje a esas mujeres y a su coraje, que hoy nos sigue inspirando. Y un homenaje también a todas las mujeres, a las que padecen, a las que sufren desigualdad y marginación, a las víctimas de la violencia y a las que luchan por el futuro. Mujeres fuertes que cada día trabajan impulsadas por el deseo de acabar con el hambre y la pobreza. Por ellas alzamos la voz, por su dignidad,
por sus derechos, por la dignidad y los derechos de todos. Hoy, aunque los avances hacia la igualdad son más que evidentes, la mujer sigue padeciendo discriminación, violencia, exclusión. En el mundo hay alimentos para todos. Sin embargo, en los últimos años el hambre no cesa de aumentar. Nos lo dice la FAO. 821 millones de personas padecen hambre. El hambre condiciona la vida presente y futura de millones de personas. Más de 19 millones de niños nacen anualmente con bajo peso por la desnutrición de sus madres. Casi la mitad de las mujeres embarazadas en los países en desarrollo sufren anemia. Esta es una de las principales causas de muerte durante el parto. El acceso a la alimentación es un derecho humano fundamental y una prioridad desde hace 60 años en los proyectos de Manos Unidas. La discriminación de la mujer comienza en la escuela. Cada año de estudio y formación es para la mujer un paso adelante en el camino de la igualdad. En Manos Unidas trabajamos para que niños y niñas tengan las mismas oportunidades de acceso a todos los niveles educativos. Pero también apoyamos proyectos de alfabetización y capacitación de mujeres adultas. Al aumentar su formación, aumentan también sus recursos y oportunidades, y con ello las de sus hijos. Aunque la mujer tiene un papel clave en la mejora del estado de salud de las familias y las comunidades, el acceso a la atención sanitaria en igualdad de condiciones para hombres y mujeres es todavía una asignatura pendiente en muchos países del mundo. Por eso apoyamos numerosos proyectos en este campo. Centros de salud, campañas de vacunación, formación y fomento de hábitos saludables. En muchos países del mundo, las mujeres son las verdaderas responsables de sacar adelante a la familia. Son una pieza fundamental en el desarrollo de sus comunidades. En Manos Unidas, promovemos iniciativas que favorezcan la participación de las mujeres en la toma de decisiones e impulsamos cooperativas de ámbito local que ofrezcan oportunidades y estabilidad a familias y comunidades. Todavía, en muchas partes del mundo, la mujer está lejos de tener los mismos derechos que el hombre. Es víctima de la discriminación, los malos tratos, la violencia. Las mujeres y niñas siguen siendo mayoría entre la población más pobre, excluida y vulnerable. Manos Unidas trabaja para estar cerca de estas mujeres y transmitir a nuestra sociedad las iniciativas, los proyectos, el trabajo y el espíritu creativo y de lucha de las mujeres que contribuyen al desarrollo y a la transformación de sus familias y comunidades. En el siglo XXI, en la ONG de la Iglesia Católica de España para el Desarrollo, seguimos trabajando al lado de las personas más vulnerables, con el mismo espíritu y fuerza de nuestras fundadoras. Creemos en la igualdad y la dignidad de las personas. ¿Y tú? Colabora con Manos Unidas. Bueno, nos parece que el Rema Mar Adentro tiene mucho que ver con esta campaña y con otras campañas. Y también no hemos bregado nada, o sea, hemos bregado y no hemos pescado, pero en tu nombre, en tu palabra, echaremos las redes. Nos parece que es una preciosa manera de concretar este Evangelio en esta actitud de Manos Unidas. Por eso queremos invitaros a un gesto silencioso, simplemente nos ponemos de pie y unimos nuestras manos y que cada uno piense y sienta y ore lo que quiera. Rema Mar Adentro.